Poderoso es el Señor en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Gloria al Santo, gloria al Poderoso, gloria al Eterno, Santo de Israel. Bendito sea tu nombre en este día para siempre, glorificado y honrado sea la gloria de tu santo nombre. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos 5:21, la palabra de Dios. Leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor, o nuestro Salvador. Bendecimos el nombre del Señor en este precioso día, dándole gloria, honra, alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Bien, hablemos de la fe y la gracia. La salvación se produce como un don de gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Para entender ese proceso de la salvación hay que comprender esas dos palabras. Es algo importante, algo esencial, que para acercarse hacia Dios, todo ser humano tiene que tener fe. Y esa fe es la que mueve montaña, y esa fe es la que nos hace libre, y esa fe es la que nos hace acercarse a nuestro Señor Dios, a nuestro Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted le pregunta a una persona hoy en día si tiene fe, toda persona le va a contestar, toda persona le va a responder que sí tiene fe. Pero la fe sólida, la fe tiene que tener un proyecto, tiene que tener una base, y esa base solo se encuentra en la palabra de Dios. Solo la vamos a encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros dependamos no de la fe de este mundo, no de las circunstancias, no, sino que la fe tiene que ser la que sale, la que nace del Espíritu Santo de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una fe que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Hay 4 puntos importantes de la fe. Como punto número 1, dice así: la fe salvadora. La fe en Jesucristo es la única condición que Dios exige para la salvación. La fe no es solo una confesión acerca de Cristo, sino también una actividad que brota del corazón del creyente, que procura seguir a Cristo como su Señor y como su Salvador. ¿Y cómo podemos nosotros hacer o cumplir que esta fe prosiga en nosotros? Solo escuchando el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos por la palabra de Dios, Mateo 4:19, que el Señor dice a sus discípulos: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron sus redes y le siguieron. Ahí vemos nosotros que la fe va a crecer y la fe va a ser una fe salvadora. ¿Por qué? Porque le están escuchando el Maestro y están siguiendo su palabra. Eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra del Señor. El concepto del Nuevo Testamento de la fe incluye 4 elementos principales. Tener fe significa creer, confiar firmemente en Cristo, crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Romanos 1:17. Veamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Romanos 1:17. Veamos
a ver qué nos enseña, qué nos dice la palabra del Señor hablando de la fe. La fe es algo importante que cada cristiano tiene que tener. Dice así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe. De eso es lo que estamos hablando, que nuestra fe tiene que seguir creciendo, que nuestra fe va en crecimiento, pero solamente se lo puede aplicar, solamente se lo puede hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nuestra fe va en aumento, nuestra fe va creciendo, mis santos hermanos, porque tenemos una base, tenemos una solidez en nuestra vida espiritual, y ese es a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin fe es imposible agradarle a Dios, y todo aquel que se acerca a Dios tiene que tener fe. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Veamos Efesios 6:6. A ver qué nos dice la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Efesios 6:6. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Gloria es el nombre del Señor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así es, así crece la fe. Cuando tú sirves a Dios, cuando sirves a los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe va a un aumento, nuestra fe va creciendo y abarca el creer de todo corazón, rendir la voluntad y entregar todo el ser a Jesucristo. Y cómo se revela en el Nuevo Testamento. La fe implica arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado con verdadera justicia y volverse a Dios por medio de Cristo. La fe salvadora siempre es una fe de arrepentimiento, sobre el arrepentimiento, sobre la persona que quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Hechos 17:30 dice que el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, pasó por alto los pecados de esta ignorancia, de esta persona, y ahora manda a todos que se arrepientan en todo lugar. Así es, Dios da una orden que todo cristiano, toda persona tiene que arrepentirse, mis santos hermanos, para poder lograr una bendición, un crecimiento espiritual a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí va la fe creciendo y la fe va aumentando, porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú te arrepientas, Dios quiere que tú busques el camino de la verdad, y la verdad solamente las encuentra en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más incluye la fe? La fe incluye obediencia. La fe incluye la obediencia a Jesucristo y a su palabra como modo de vida, inspirado por la fe, la gratitud a Dios y la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios. Es para la obediencia, para la obediencia. Romanos 1:5. Veamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Así es, mis santos hermanos. Cuando tú tienes fe, cuando tu fe está creciendo, cuando tu fe está siendo engrandecida, tú tienes que obedecer a la voluntad de Dios, obedecer a lo que Dios manda, a lo que Dios ordena, a lo que Dios dice, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra del Señor. La fe incluye la devoción y el vínculo personal y sincero
a Jesucristo, los cuales se expresa en confianza, amor, lealtad, gratitud. La fe en su sentido más elevado no puede diferenciarse bien el amor. Es una actividad personal de sacrificio y de entrega dirigida a Cristo. Así es, mis santos hermanos. Esa es la fe que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mateo 22:37, vamos a ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Mateo 22:37, y dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es la fe, eso es lo que Dios quiere de cada siervo, de cada ministro, que se entregue a Dios, que se entregue a Dios con un amor sincero, con un amor limpio, un amor puro, que se entrega a Dios por completo. De eso habla la fe. La fe implica todo eso. La fe abarca todo el conocimiento, todo el amor hacia Dios tiene que entregarse el ser humano, el cristiano, el ser humano. Eso abarca la fe, mis santos hermanos. Otro punto más hablando de la fe. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es tanto un acto de un momento como una actitud continua que debe aumentar y fortalecerse debido a la que se tiene fe en una persona definida que murió por el hombre. Así es, la fe es una continuidad en la persona, en el creyente, en el siervo, en el ministro, que tiene que seguir paulatinamente creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. Eso es lo que nos enseña, mis santos hermanos, hablando de la fe. Romanos 4:25. Vamos a ver qué nos dice de la fe, el crecimiento de la fe. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así es, tenemos que ser justificados, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser lavados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Veamos la otra parte, porque el título comenzó la fe y la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bien, la gracia de Dios se describe como un regalo, como un don, un regalo que nosotros no merecíamos, pero sin embargo Dios nos lo dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia que Dios tiene para con nosotros. Y la gracia de Dios está en su ámbito universal. En todos los seres humanos se manifiesta la gracia de Dios. Recuerde que, mis santos hermanos, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Dios lo libró de ese diluvio. Así es, mis santos hermanos. Y esa es la gracia de Dios que Dios quiere que tú tengas en Él. Dios quiere salvarte, Dios está preocupado por restaurarte, por levantarte y que participe también de esa gracia. Dios quiere que tú saborees de esa gracia. Dios quiere darte lo que Dios tiene dentro de su corazón, dentro de su alma, para que tú lo disfrutes, para que tú lo goces y para que tú también lo compartas. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios es infinita. La gracia de Dios no tiene precio, no tiene valor, mis santos hermanos. En el Antiguo Testamento, Dios se reveló a sí mismo como el Dios de la gracia y misericordia, quien manifestaba su amor por su pueblo, no porque ellos lo merecían, sino por su propio deseo de ser fiel a las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa es la gracia de Dios. Éxodo 6:9. Veamos un texto para tener base a lo que estamos hablando en esta mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Éxodo 6:9, y nos dice la poderosa y eterna palabra de Dios. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto,
y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es que Dios se preocupa por ti, Dios quiere sacarte de donde tú estás y ponerte en otro sitio más grande. Esa es la gracia de Dios, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo que reciben los creyentes de parte del Espíritu Santo, quien imparte misericordia, perdón y el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Toda la actividad de la vida cristiana de principio a fin depende de la gracia de Dios, mis santos hermanos. Dios da una medida de gracia como don a los incrédulos para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Así es, mis santos hermanos. Toda persona incrédulo, creyente, tiene la gracia de Dios, pero de acuerdo a las medidas, mis santos hermanos. Un incrédulo también tiene la gracia de Dios, pero él no lo busca. Dios da la gracia a los creyentes para que sean libres del pecado, Romanos 6, 20 y 22, para producir en ellos tanto el querer como el hacer por su voluntad, Filipenses 2, 13, Mateo 7, 21, nota sobre la obediencia, don de la gracia de Dios, para que oren, crezcan en Cristo, testifiquen acerca de Cristo, Hechos 4, 33, 11, 23. Esa es la gracia de Dios que Dios reparte y Dios nos da. La gracia de Dios se debe desear y buscar con diligencia, Hebreos 4, 16. Se recibe la gracia de Dios al estudiar y obedecer las Escrituras, San Juan 15, 1, 11. San Juan 20, 31, 2 Timoteo 3:15, al oír la proclamación del Evangelio, Lucas 24, 47, Hechos 1, 8, Romanos 1, 16, 1 Corintios 1, 17, 18, al orar, Hebreos 4, 16, al ayunar, al adorar a Cristo, a buscar a Cristo, a permanecer lleno del Espíritu Santo, usted está siendo partícipe de la gracia de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que usted tiene que cogerse a la gracia de Dios, mis santos hermanos, para que la ira de Dios no caiga sobre usted. Eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios. Hemos hablado dos temas en esta mañana. Hemos hablado de la fe y hemos hablado de la gracia de Dios. ¿Qué es la fe? La fe es, mis santos hermanos, seguir a nuestro Señor Jesucristo, crecer en Él, caminar en Él, adorarlo, quererlo, abrazarlo, adueñarnos de Él. Y la gracia de Dios es que Dios nos dio aún sin inmerecer, nos dio el don, el regalo, que es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Amén y amén.